prepárense para hablar de cómics porque el director de arte de Moro Studio, Elkis Nova, y gran ilustrador de cómics, nos hablará sobre su proceso y qué considera importante a la hora de la narrativa visual. No se lo pueden perder, chicos. Saludos, mi nombre es Elkis Nova, soy ilustrador de cómics y director de arte de Moro Studio. Y aquí estoy para hablarles un poco sobre lo que es mi proceso de conceptualización de las ideas, así como le llamo. En este caso, mi proceso de trabajo. Siempre que se me presenta un tema específico, yo suelo primero ir por cuatro fases. Que la primera es investigación. Siempre es necesario cuando se le introduce al artista un trabajo o algo que hay que realizar. No siempre se tiene la mayor información sobre ese tema específico. Lo bueno es entrar en la investigación y poder ver diferentes puntos de vista de diferentes medios sobre ese mismo tema, para poder entonces encontrar esa relación que tiene un tema con otro en diferentes medios y ya localizar lo que es la esencia de eso. Lo otro sería la comprobación, que es básicamente eso, poder identificar esa investigación, ese conocimiento, poder identificarla en el mundo en diferentes áreas y al mismo tiempo entender cómo se traduce en todas esas áreas y por qué cada área lo dice de diferentes formas. Ya con la comprobación entendemos la esencia de la investigación, del tema que estamos investigando. Entonces, ¿qué pasa? Viene un segundo proceso donde entra el bocetado. El bocetado no es más que elegir elementos específicos que vayan a transmitir esa idea que hemos comprobado mediante la investigación. Sí, porque mediante la investigación y la comprobación te van llegando imágenes a la mente del mundo real, viendo cómo se comporta ese tema en el mundo real, y luego de ahí uno ya sabe determinar ciertos elementos. Por eso entran lo que son las metáforas visuales, como digamos a la mujer se le compara con la forma de una flor, por lo delicada que son. Las mujeres tienen líneas más curvas que los hombres, por ende las flores está hecha directamente de curvas, no tiene líneas rectas, por ende son la representación más elevada de lo que es la naturaleza. Entonces esas son relaciones ya filosóficas que el lenguaje ha ayudado a dar forma, y con eso podemos crear imágenes, porque como nosotros trabajamos con imágenes, podemos darle forma a eso en un papel. Y que en base a ese conocimiento, pues hacerle entender a las personas que esos elementos representan esta idea principal. Por eso todo lo que va dentro del proceso de bocetaje tienen que ser todos los elementos fundamentales y que ayuden a describir. Nada que sea por el mero hecho de que se vea bien, de que esté simplemente bien detallado o que se vea como que conllevó un esfuerzo grandioso. No. Todo tiene que ser parte del mensaje. No importa qué recursos se utilice, si es en blanco y negro, si es a color, pero todos esos elementos que nosotros integremos, ya sea si lo hacemos digital, análogo, a color, en blanco y negro, tenemos que tener en cuenta que cómo nosotros complementamos esos elementos. Digamos, si vamos a color, tenemos que saber que el tipo de color que vayamos a utilizar, igual la técnica va a influir o se va a ver el resultado dependiendo de los tipos de líneas que utilicemos. Digamos que si utilizamos línea más gruesa, como en el cartoon, no vamos a necesitar un espectro de colores complejo. Normalmente un color plano y una sombra plana. Por así mismo está sintetizado las líneas para dar lugar a las formas de las cosas que existen, ya sean personas, ya sean estructuras o animales, la naturaleza, un montón de cosas que son parte de ese lenguaje que te va a ayudar a determinar qué tipo de recursos tú necesitas realmente.
Pero todo eso, a esas conclusiones se llegan solamente experimentando, que para experimentar deben de haber muchas fallas, deben de haber muchas influencias, sobre todo. Mientras más influencias tengamos, mejores van a ser las ideas que vamos a concebir, porque vamos a contemplar los trabajos de los otros artistas y cómo ellos manejaron ciertos conceptos, ciertas ideas y cómo ellos lo transmitieron visualmente en el papel. Y eso nos va a nosotros dar nos va a refrescar el conocimiento y decir, ok, pero hay otras maneras de lograrlo sin que sea tan complejo. Y ahí uno va buscando más referencias, más personas y de la vida real y fotografías. Y bueno, ya dentro de todos esos medios en los que la realidad está representada, hacemos la conexión. ¿Qué es lo que se parecen todos? En el dibujo, en la película, en la fotografía, en la vida real, en la música. ¿Qué es eso que lo conecta todo? Que hace que se parezca a esta idea o a este elemento. Y luego de eso ya uno va entrando ya en la parte personal, que es cómo lo voy a transmitir. Entonces el bocetaje ayuda mucho a eso, a decidir cómo tú vas a transmitir, con qué recursos, y si tú y lo mejor es hacerlo con los recursos necesarios, no más recursos ni menos recursos de lo que debería, sino lo necesario, lo más importante. O sea, justamente lo que necesito decirlo para que el mensaje llegue bien y el ojo del espectador no se distraiga en lugares donde no son parte del mensaje o no quieren contar algo, porque al final esos elementos que llaman más la atención por sí solo, más que en comparación con las otras cosas, o sea, en relación, no comparación, en relación con las otras cosas, ahí que de verdad está el fundamento, en que la relación de los elementos que ponemos con las otras cosas, porque todo es importante, lo que pasa es que nosotros queremos que esto sea más importante ahora, porque esto habla de algo específico, y ese algo va a ir representado por esos elementos específicos que yo voy a utilizar para que la gente vaya identificando lo que quiero decir. Entonces entramos a lo que es el lenguaje visual. El lenguaje visual es que si voy a utilizar colores, qué tipo de colores voy a utilizar, que si vamos a utilizar más colores lúcidos o colores más oscuros y opacos para engrandecer o equilibrar alguna parte del dibujo, para que entonces la parte principal sea lo principal, pero no lo mejor, porque lo principal no quiere decir que es lo mejor. Lo principal quiere decir es que en esa jerarquía de todos esos elementos que están compuestos ahí, esos elementos son parte de lo que es la idea principal, que es lo que queremos concebir cuando estamos hablando de conceptualización de las ideas. Esa idea principal necesita unos elementos que van a dar forma y van a hacer entender a esa persona que se está hablando de ese tema. Por eso que la investigación es necesaria, porque tú estudias algo que es muy complejo para poder definirlo lo mejor posible en una frase corta, como la frase así es la vida, como es arriba y abajo. O sea, muchas cosas como esas tienen un conocimiento detrás que hay que investigarlo para poder entender mejor esas síntesis de todas esas cosas.
Y bueno, hasta aquí sería ya la parte conclusiva del tema, que queda en manos de nosotros elegir los elementos que queramos, cosas que nos hagan sentir bien, cosas que queramos contar. Vamos a contarlo como quisiéramos contarlo, pero teniendo el entendimiento de cómo son las cosas. En base a ese entendimiento, enriquecemos el cómo queremos hacer las cosas y bueno, le damos más sentido y más conexión con lo que es realmente real, con las cosas que nos rodean. Encontrándole esa relación una con la otra, pues entonces vamos a identificar esos elementos que hacen que esas relaciones se den. Por ende, podemos transformarlo en algo gráfico y vamos a ser más precisos, no tanto con la ejecución del trabajo, sino también con la conceptualización, con lo que significa al final de. Entonces, hasta aquí sería mi participación en la Maco Expo 2020. Espero que disfruten de los otros compañeros también, que tienen mucho que aportar a la cultura y a la conciencia artística y humana sobre todo. Y bueno, hasta aquí llegamos. Hasta pronto.